Muy buenas chicos, os traigo un nuevo vídeo donde esta vez voy a hablar de cosas muy demandadas por todos los streamers y gente que puede subir sus vídeos también a YouTube o demás que utilizan OBS para hacer sus grabaciones. ¿Y qué pasa? Que utilizan su imagen, su cam, pero no tienen el marco, el overlay de la cam chulo y no encuentran ninguno que se adapte a su personalidad o su perfil. Entonces tengo en Canva un montón de ejemplos que podéis coger y modificar a vuestro antojo como queráis. Simplemente os vais adentro del que os guste. Simplemente tenéis que poner overlay de cam de Twitch, por ejemplo. Y ahí os saldrán un montón de plantillas que en esa misma plantilla pues podéis modificar, como estáis viendo que le estoy cambiando los colores. Pero no solo los colores, porque también le podéis cambiar lo que es los elementos desde la barra que veis aquí a la izquierda. Hay un montón de barras que podéis añadir, tanto texto como imágenes. Y en este caso, pues ahí lo primero que hay que hacer es poner un marco para realizar lo que es el marco de la cam. Y tiene que estar totalmente en blanco. Lo podéis cambiar desde arriba, aquí, sin ningún problema. En transparente no sirve, tenéis que ponerlo en blanco. Y lo vais a mandar a la capa del final, pero no del final del todo, una antes. Lo podéis mandar uno a uno, o si no mejor os vais a todas las capas, que es lo mejor. Y así podéis mover la capa hasta donde nos interesa, que es una antes de la final. Así vamos a conseguir que lo que queda por encima se vea encima de la cam y no por debajo. Entonces esto ya una vez que esté así podemos añadir muchísimas cosas más, pero ya a gustos de colores. Yo voy a añadir esto y le voy a cambiar el color. Le podéis poner el color que queráis, le podéis poner los elementos que queráis. El círculo no me gusta, lo voy a quitar. Voy a dejar esto también. Esto puede tener un poco de fallo a la hora de cambiarlo o de ponerlo con la cam, porque es muy grande. Entonces estoy buscando algo que sea más chiquitito y se pueda poner más cómodo. Yo creo que al ser más pequeño no molestará tanto a la cam. Si no queréis nada de esto, se lo podéis quitar y podéis dejar un marco con una imagen, una textura o simplemente un color, si lo queréis simple. Y yo lo voy a dejar así. Lo voy a descargar en PNG. Si tuvieseis Canva Pro, pues os podríais cambiar y quitar el fondo, pero en este caso, pues de forma gratuita lo vamos a descargar y nos vamos a ir a poner un título. Porque el título, bueno, hay gente que le gusta más simple, pero podéis poner un título si queréis. Bueno, y ya le he puesto por aquí las letras, como a mí me gustan. Le podéis cambiar el color, le podéis cambiar el tipo de letras sin ningún problema. Yo he cogido esta como un ejemplo. Lo voy a poner un poco más clarito para que destaque del morado y del negro. Pero no sé cómo quedará. Entonces esto es ir probando. Lo voy a descargar y vamos a ver cómo queda. Porque esto ahora hay que pasarlo a esta página, que os la dejaré en la descripción, para que podáis entrar. Aquí cargáis vuestra imagen, que no va a servir con ningún fondo de otro color. El fondo tiene que ser totalmente blanco. Y ya estoy en la página, cargo la imagen, pero cuando le doy a Remove White, pues se quedan las letras un poco feas por detrás, porque el blanco de detrás de las letras no se ha quitado. Entonces voy a hacer la letra mucho más pequeña y voy a hacer algunos cambios para terminar de completar el marco, porque no me acaba de terminar de gustar cómo está colocado. Entonces voy a hacer unos cambios rápidos
Y voy a meter algún que otro elemento más. Esto le voy a dar la vuelta. Y bueno, una vez que ya os convenza, sabéis que esto lo podéis modificar todas las veces que queráis. Podéis ir probándolo en vuestro OBS como queda junto con la cam, que al final de este vídeo os voy a explicar cómo se pone en el OBS para que lo podáis cambiar cuando queráis, ir cambiando de overlay las veces que queráis, porque es súper fácil y súper cómodo. Una vez que ya tengáis todo como queréis, porque en lo del título lo podéis poner más grande, incluso el marco hacerlo más fino o más gordo, ya a gusto de cada uno, ya os vais directamente a la página que estábamos antes. Este es el modelo que teníamos antes, que daba el error ese con las letras, y ahora al tenerlas más pequeñas sale perfecto. Esto le damos a Remove White VG que sale ahí abajo y descargamos esta imagen y la ponemos en el OBS, que os explicaré cómo funciona. Pero antes quiero recordaros cómo va. Os vais a Canva, buscáis overlay, va a salir un montón de overlay para el stream, tanto para empezar el stream como para cuando os vais un momento, para el chat, para todo, y es de la misma forma que estamos haciendo con la cam, pero en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace con la cam concretamente. Entonces es súper sencillo, buscáis uno que os haga gracia y le cambiáis lo que le tengáis que cambiar, título, formas, color, si el marco en negro no os gusta la cambiáis de otro color, las letras, los elementos, incluso le puedes poner textura o le puedes poner formas. Tiene un montón de personalización y está muy completo y es totalmente gratuito, pero siempre que no se olvide que la parte de dentro tiene que estar totalmente blanca, no puede estar ni gris, ni azulito, ni rosita, tiene que estar totalmente blanco. Veis que lo paso de morado a blanco y lo pongo en la capa que corresponde, para que cuando lo pasemos a la página la carguéis y se quede solo blanco lo de dentro. Como tengáis alguna letra en blanco, lo va a borrar. Entonces todo lo demás tiene que ir en otro color. Si queréis las letras blancas, tendrá que ser en un marco que esté dentro del marco, y aún así creo yo que lo va a borrar. Entonces os voy a explicar cómo se va a poner en el OBS. En el OBS es muy importante que tengamos un grupo que le llamemos, por ejemplo, grupo de cam, porque así vamos a mover todo junto y no va a estar todo desperdigado, la cam por un lado y el overlay por otro. Entonces primero creamos una carpeta que se llame grupo cam, por ejemplo. Después irá el overlay, muy importante, el overlay justo al inicio, y después la cam, porque el overlay tiene que estar por encima de la cam para que se vea todos los bordes. Entonces es muy importante que el candadito, una vez que lo tengáis ya centrado, lo cerréis para que no se modifique, y así desde la misma carpeta vamos a poder mover, aumentar, disminuir, hacer todo lo que queramos sin que se modifique nada. Entonces es muy sencillo, únicamente tenéis que darle al más, añadís una carpeta, grupo cam, después le dais otra vez al más, añadís una imagen que le podéis poner overlay y le dais al más y añadáis ya la capturadora de vídeo, y entonces tiene que quedar en este orden, tal cual, tiene que quedar el overlay por delante y después la cam. Si no se ve así, es que tenéis algún error tanto al pasarlo como al hacer la imagen o cualquier cosa. Podéis contactar conmigo sin ningún problema y os explico cómo va. Y como veis, si ya tenéis todos los candaditos cerrados, vais a poder hacerlo grande, pequeño y cambiar el overlay las veces que queráis, porque podéis hacer un montón de marcos, ir cambiando cada semana como queráis. Animado no lo recomiendo porque gasta muchos recursos en el ordenador, y lo mejor es una cosa sencilla, simple y demás. Deja tu like si te ha gustado y te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!